Ya el Facebook Live ya lo recaste, güey. Pues ya. Un arranque inesperado, pero ya. Entonces, es un arranque inesperado, pero Un arranque inesperado, pero un mira, buen y de arranque. repente, Ana Mancilla, decir, ¡guau! Ya se está uniendo. ¡Qué bueno, Ana! ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo Qué te bien que va? se unan. Ya Oigan, va a también- ser dificilísimo ahora ver ciertos mensajes porque estamos a una distancia más larga. para que pueda filmarnos a ambos, porque queremos conservar el asunto que... La No, Susana. Susana a Es como distancia. Susana. ¿No? Entonces, esa es nuestra amiga últimamente, Susana, Susana a Distancia. distancia. Entonces, Max y yo queremos, pues, ser responsables en este asunto. Entonces, como queremos ser responsables, queremos conservar la sana distancia. Y eso implica que, pues, estamos un poco más a distancia de los aparatos para que los aparatos que nos graban puedan, pues, grabarnos a ambos, ¿no? Entonces va a estar medio difícil ver lo que escriben ahora. Claro, sí, va a estar muy difícil. Pero ahí están diciendo ya hola a algunas personas. Voy a cerrar la cámara. Sí, mira, está Ani, ya está Ani, hola, Verónica, Blanca, mandando saludos, Brenda, Rita Vázquez, de Alice. Ya estamos bastante conectados. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va con esta cuarentena? Si es que la están pudiendo hacer. Yo creo, Max, que de hecho este asunto de guardarnos en casa nos invita a todos a tener mayor comunicación a través de estos medios, ¿no? Claro, a través claro. de medios electrónicos. Entonces, como nos invita a todos a tener mayor comunicación en medios electrónicos, pues es más posible que ahora sí nos vean. Exacto, exacto. Y no digan, nos vemos en la madrugada. De la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque es una situación como fuera de lo común, no ordinaria, que nos está llevando como a buscar diferentes herramientas, diferentes recursos, ¿no? Y creo que esa parte es bastante buena. De hecho, una de las situaciones curiosas de esta situación justamente que estamos viviendo es que se sabe que algo de lo que provoca que tengamos mayor desarrollo neuronal, que haya nuevas mielinizaciones, nuevas conexiones neuronales, etcétera, es enfrentarnos a nuevas situaciones, ¿no? Es enfrentar una situación novedosa, salir de la rutina, es muy sano para nuestro cerebro, ¿no? Claro. Entonces, con todo y que por supuesto que estamos viviendo una situación crítica, o sea, no queremos minimizar el asunto de que es una situación crítica, es un asunto que tenemos que cuidarnos, es un asunto que merecemos, además de la sana distancia o su sana distancia que estamos guardando Max y yo, es guardarnos en casa el mayor tiempo posible. Por favor, hagámoslo el mayor tiempo posible. Max y yo tuvimos también que venir también porque pues tenemos este changarro llamado círculo existencial y pues necesitamos encontrar la manera en que siga en pie, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero agradecer tanto a, pues, a todo el equipo del círculo existencial y los maestros que han estado muy disponibles esto de la mejor forma posible. Muchas gracias y pues bueno, estamos por aquí, ¿no? Claro, porque de alguna manera nosotros no hemos parado, hemos encontrado a diferentes alternativas, entre ellas pues la comunicación por videollamada, ¿no? A través de una vía muy popular que ahorita ya en la mañana estaba leyendo que subieron sus acciones al tope, ¿no? Que es una de las compañías que ahorita está en boga, esta compañía por la que puedes hacer videollamadas y puedes estar en un grupo trabajando. Y bueno, sí, gracias a todas las maestras y a los maestros que están al pendiente, muy atentos de cada uno de los alumnos.
No sabemos, ahí ahora dice otra vez en vivo. En vivo. ¿No? Entonces, pues bueno, parece que hay una baja conexión de red, esperemos que la red se estabilice. Como pues muchas gracias por conectarse esta tarde con nosotros, ojalá estén en casita guardándose, como les decíamos hace un momento, pues Max y yo estamos haciendo todo lo posible por tener todas nuestras actividades desde casa. Solamente el día de hoy, porque ayer no vinimos, ¿tú viniste aquí? No, ayer no vinimos. En toda la semana no habíamos venido. No, pero habíamos trabajado todos los días. Sí, hemos estado trabajando, de hecho, hasta más, ¿no? Entonces, pero este trabajo que hemos estado teniendo lo hemos podido tener en casa. Ojalá que ustedes puedan hacer lo mismo, porque creo que es lo mejor que podemos hacer ahora. Claro. Guardarnos y tratar de hacer todo desde casa para que la curva, ya saben, la curva de infección del virus sea lo más chaparrita posible. Claro. Y evidentemente también sabemos que hay muchos de ustedes que pueden hacer esta cuarentena, ¿no? Pero que, digamos, creo que es importante seguir todas las recomendaciones que nos están dando, desde las más básicas, no saludar, tener una distancia, lavarse las manos, porque pues evitablemente muchos sectores no van a poder parar y tenemos que cuidarnos no solo a nosotros, sino a los otros. De acuerdo. Entonces, bueno, queríamos de cualquier manera, yo grabé, perdónenme, no pude grabar en mi Instagram, ya saben, para las personas que no los ven, en mi Instagram, que es @JackieExistencia. Quiero grabar unas cápsulas todos los martes, pero este martes estuve tan corriendo de un lado para otro trabajando. Además tuviste un día muy pesado. Sí, y corriendo de un lado para otro dentro de mi casa, déjenme decirles eso. No terminaba una sesión y ya tenía que conectarme en otra y luego en otra y luego en otra, pero aparte era pues sesiones a través del Zoom o a través de WhatsApp o de estos medios electrónicos, y entonces había que conectarse en uno, conectarse en la otra, desconectarse. Era tremendo el asunto. No, lo que dijiste me llamó mucho la atención, que decías que esa sensación de quedarse en casa trabajando, había una sensación de nunca se termina, nunca, o sea, entras pero no sabes si sales, ¿no? Exacto, todo el tiempo trabajando. Pues bueno, estuve con mucho trabajo y por eso no pude grabarlo el martes, pero lo grabé este miércoles, el día de ayer, y ya lo subí al Instagram. De todos modos, ahorita, acabando este mensaje, voy a subir la dinámica de jueves de preguntas en Facebook Live y también en Instagram sobre todo. Acuérdense, en el Instagram es directa la dinámica, entonces @JackieExistencia, ahí voy a poner la dinámica de jueves de preguntas. Ahorita, acabando este Facebook Live, lo vamos a poner para que tratemos de mantenernos en comunicación, en contacto. En estos momentos es muy importante que sigamos comunicándonos, que sigamos en contacto, que sigamos en la medida de lo posible conectados. Eso es fundamental, ¿no? Estamos de todos modos conectados, pero conectados de maneras que seamos más conscientes de ellas y que podamos verlo. Porque además sabemos que el aislamiento es una de las formas donde más nos podemos deteriorar. Así es, son formas de sufrimiento del alma. Claro. Entonces, estos medios, de verdad los tenemos que aprovechar para hablar con la mamá, con la abuela, con el novio, con el tío, con quien sea. Incluso he visto que algunos alumnos de aquí del CIREX han tenido reuniones vía Zoom. Y entonces ahí se les ve todos con su copita de vino, platicando cómo están. De hecho, yo con un grupo que dijimos que queríamos hacer una reunión social, quedamos en hacer una copa de vino virtual, ¿no? Entonces todo el mundo va a tener su copita de vino o de jugo para que nadie se sienta obligado a beber alcohol, ¿no? Entonces, y vamos a brindar juntos a través de cada quien en sus casas, etcétera, porque creo que tenemos que encontrar alternativas, pues seguirnos para mantenernos con un buen ánimo. Es importante mantenernos con un buen ánimo, porque también la caída del ánimo también es peligrosa, para además no entrar en pánico, sino mantenernos pues optimistas con la situación, sino demasiado a lo mejor idealistas, pero sí con un buen nivel para que esto nos funcione mejor a todos. Claro, y ahí me parece que hay alternativas muy padres porque afortunadamente tenemos el arte. Claro, el arte también. El arte nos ayuda muchísimo y bueno, lo que es desde el cine y claro, eso es arte también. Claro, tenemos música, ¿no? De verdad. Hay buena literatura. Hay buena literatura. Entonces hay muchos recursos con los que podemos mantener nuestro ánimo, nuestra manera de estar como enfocada también en las cosas que pues tenemos, ¿no?
Exacto. Y bueno, el día de hoy que tenemos ya poco tiempo, unos 5 minutitos, pero 5 minutos para que hablemos de un tema que nos los pidieron y está en la lista. Entonces todavía tenemos 3 temas pendientes en la lista. Tenemos pendiente en la lista hoy el tema de algo sobre la violencia, y ese es el que queremos tocar porque es un tema que queremos tocar de manera, pues, no podemos profundizarlo mucho, pero podemos decir algo. Entonces yo voy a entrevistar a Max. ¿No? Porque la pregunta era, y quiero que Max nos diga qué opina él, la pregunta decía si ante la violencia, si en la violencia nace o se hace, ¿no? Y entonces me imagino, no sé, ¿tú cómo entiendes la pregunta así? Yo alguna vez que empecé a aproximarme al tema, siempre había mucho esta respuesta de que la violencia podría ser una determinación biológica, entonces los hombres básicamente somos como broncudos y todo eso. Por la cantidad de testosterona. Por la cantidad de testosterona. Pero ese, digamos, ese paradigma o esa alternativa rápidamente se cuestionaba porque los hombres o cualquier persona violenta no era violenta todo el tiempo. No era como un perro, ¿no? Por ejemplo, Fuki, yo tengo a mis hijos que son de este tamaño. Él es bravo con perro grande, perro chico, lobo, con lo que sea. Y nosotros los seres humanos no ejercemos violencia con todas las personas. Entonces ahí me gustó mucho. Es interesante. Me gustó mucho este recurso como la violencia es un ejercicio de discriminación donde elegimos a quién violentar. No estamos hablando de agresión. Porque agresión, no sé si estás de acuerdo, y aquí es como el kit con el que nacemos para tener la fuerza suficiente, no solo para subsistir, sino para crear. ¿No? Estamos hablando de violencia. Me gusta que Fritz Perls, uno de los creadores de la terapia Gestalt, decía que la agresión la necesitamos hasta para masticar, por ejemplo, ¿no? Para la masticación de los alimentos es un acto de agresión. Entonces la agresión es necesaria, por supuesto. Pero el problema es que la agresión puede enfocarse de maneras violentas, ¿no? Y esta forma violenta, pero a ver, ¿tú cómo definirías violencia? ¿Qué sería como la clave para decir que la agresión ya no es agresión, sino ya es violencia? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo lo distingues tú, Max? A ver, vayamos aproximando. Lo primero que me viene a la cabeza es alguna definición que alguna vez leí y me gustó, que era un poco la invasión de los espacios vitales de los otros. Okay. Evidentemente, sin su consentimiento. Sí, es una invasión. Es una invasión. No es una visita, ¿no? Claro, no estás visitando el espacio vital del otro, es una invasión. Entonces tiene que ser sin consentimiento. Y en esa invasión había un intento de expropiar esos recursos, de expropiar a la persona para disponer de esos espacios, de esos tiempos que finalmente son la persona. Ok, y ahí esos espacios son el cuerpo, por ejemplo, también, ¿no? Esos espacios son mis emociones. Mi ropa. Claro, esos espacios son mi manera de ser también, o sea, porque, para que entendamos bien, porque por espacios podemos dejarlo de una manera muy ambigua. Claro, ¿no? claro. Por espacio-tiempo también tienes que ser, ahí mi manera de ser, mi manera de estar. Ok, entonces si yo invado tu manera de ser, tratando de convertirte en algo distinto, tratando de impregnarte en mi manera de ser, etcétera, etcétera, eso sería, tú lo estás diciendo entonces, violencia. Eso sería una aproximación, porque creo que también tiene que ver... Y entonces podría haber una violencia muy poco agresiva, perdón que te interrumpa. Claro, pero también creo que tiene que ver con usarte en esa expropiación también. Por ejemplo, en esta parte no solo de invadirte, sino también de usarte, de, por ejemplo, decirte, eso tú solo lo puedes utilizar cuando vayas conmigo. Tú no puedes salir cuando vayas con otra persona. Entonces viene una especie de cosificación en la persona que se vuelve como un instrumento de uso. Que esa es la parte que me parece como la más fuerte de estas alternativas. Donde casi le estoy quitando a la persona su agencia y donde yo quiero disponer de ella y quiero su total obediencia, y si no, pues evidentemente hay un montón de violencia llegando hasta los golpes, ¿no? Pero entonces lo que te refieres es que, pero en todos estos casos se requiere que la persona invadida
tenga una experiencia de invasión, porque si tiene una experiencia de invitar al otro a que realice eso, tú dirías que no es violento. Diría que la persona no lo percibe como violencia porque también nuestra cultura nos ha enseñado que esas formas de expropiación, de invasión, rápidamente las podemos denominar amor. Pero el que se naturalice, o se normalice una experiencia, la hace vivenciarse de otra manera. Exacto, como si no lo fuera. Ahora, dices como si no lo fuera, pero mi pregunta es, y es una pregunta honesta, es ¿hasta qué punto realmente lo es o no lo es para esa persona mientras no lo vea? ¿Sabes? Es un poco pensaba... Sí, claro. Pensaba como en lo que dice Heidegger del olvido, ¿no? Entonces, esto es interesante también, porque Heidegger dice que el olvido aparece hasta que te acuerdas. Claro. ¿No? Sí, Es decir, exacto. No has olvidado las llaves hasta que te acuerdas que las olvidaste, ¿no? Hasta que dices, ¿dónde están las llaves? ¿Dónde están? Ahí. Cuando dices, uy, dejé las llaves en mi casa, ahí olvidaste las llaves. Pero en el tiempo previo, no habías perdido de tus llaves todavía, no habías olvidado tus llaves. Sí, porque todavía no las habías recordado, entonces no las habías perdido. Exacto. A nivel experiencial, tú y tus llaves eran dos cosas independientes y punto. ¿En qué momento aparece el olvido de las llaves? ¿Cuando tú saliste de tu casa y las dejaste en tu casa? ¿O cuando tú dices, uy, dejé las llaves en mi casa? Entonces, Heidegger nos invita a pensar que quizá el olvido aparece en el recuerdo, ¿no? Que el olvido aparece cuando yo digo, uy, dejé las llaves en mi casa. Ahí aparece el olvido. Entonces, quizá la violencia aparece en el momento en el que otros me abren los ojos, ¿no? Claro. A que ese acto es violencia. Y entonces ahí aparece la violencia, pero quizá antes no estaba. Claro, por eso muchas alternativas, bueno, creo, y tú también sabes mucho de esto, muchas alternativas se meten a educación para la paz, o a educación no violenta, o a buen trato. Porque es como la alternativa para mostrar que hay otras diferentes maneras de vincularnos, más allá de las que socialmente aprendimos que se vuelven caldo de cultivo para ser maltratado, claro. Para ser... Es que, ¿sabes? Quizá, estoy pensando en voz sí, son Estamos pensando así, a bote pronto, y acuérdense que disculpen que no vamos a poder leer sus mensajes ahorita, porque están muy lejos, no, está tenemos que mantener lejos, exacto. Para que Max y yo mantengamos una cierta distancia entre nosotros. O damos la clase de Plaza Sésamo de cerca, lejos. Exacto. Entonces, tenemos que mantener una distancia entre nosotros, Max y yo, para que tengamos nuestra sana distancia, y para que más o menos aparezcamos los dos en la cámara, pues tenemos que tener los aparatos lejos, entonces no podemos alcanzar a ver todo lo que están diciendo, pero los vamos a ver en un ratito. Entonces nada más, fíjense, obviamente no podemos pues dedicarle más tiempo a esto, tenemos que empezar a cerrar también, pero esto es interesantísimo, fíjense, porque quizá, la pregunta decía si la violencia nace o se hace, ¿no? Y yo pensaba en una persona, si una persona nace violenta o se hace violenta. Y yo pensaría que está mal planteada la pregunta. O sea, el problema es la manera como está planteada la pregunta, porque nos la deja en una situación binaria. Claro, ¿no? En una situación de si nace, no se hace, si se hace, no se nace. Y entonces lo deja en una situación muy binaria, y ahí es parte del problema de la pregunta. Porque lo cierto es que yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que todos los seres humanos nacemos con la posibilidad de ejercer violencia. Claro. Tenemos esa posibilidad. Y de hecho es muy probable que todos los seres humanos la ejerzamos. En algún momento la ejercemos, si no es que más seguido de lo que creemos, incluso, ¿no? Eso por un lado. Pero ejercerla no significa que tú ya nazcas violento como tal. Claro. Porque es una posibilidad de ejercer una acción, es una posibilidad de llevarla a cabo, de realizarla. Entonces, hay algo de nacer y hay algo de hacer. Entonces, por eso digo que la pregunta está mal planteada. Porque además te lleva a la totalización de la persona y de nuevo a la fijación de la persona. Si nace, pues ya la dejas fijada. Si se hace, pues ya la dejas fijada. Entonces, sí. Como si la persona es violenta. Y yo diría, la persona no es violenta, pero puede realizar actos violentos. Sí. ¿no? Nos guste o no, es una de nuestras posibilidades para ejercer. Exacto. Entonces, desde ahí está mal planteada la pregunta hasta en el sujeto. Porque no podrías poner la pregunta en el sujeto humano. Es una de sus posibilidades. No lo convierte en su posibilidad. Claro. Yo no me convierto en la posibilidad
más que en el momento en el que la realizo, pero al momento siguiente ya soy algo Claro. diferente, estoy convirtiéndome en algo novedoso cada Claro, momento. y aunque la realice en ese momento y sea una parte de esa posibilidad, siempre soy muchas más cosas. Muchas más posibilidades. Claro, muchas más posibilidades, no solo esa posibilidad que ejerzo. Y quisiera poner esto sobre la mesa. Fíjate. Es que creo, es una igual pensando en voz alta, creo que parte del problema tiene que ver con que la violencia se ubica en una situación más como... se ubica fácilmente desde la perspectiva de la víctima. Ajá, la violencia de alguna manera se detecta a partir de la víctima, porque el violentador podría no darse cuenta de que está siendo violento, ¿no? Y así lo vimos, a partir de ciertos cursos, de ciertas lecturas que tú has hecho, Max, tú puedes de repente descubrirte violento en algo en lo que no sabías que lo eras. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque entonces la violencia sería algo que podría pasar sin que se diera cuenta el que la ejerce y solamente se diera cuenta quien la carga, quien la recibe. ¿Te fijas? Entonces, creo que ese es parte del problema con este asunto de la violencia. Porque parece notarlo un sujeto distinto del sujeto que la ejerce. Claro, sí, es como experiencialmente yo no me podría vivir violento aunque me experimenten violento. Exacto. Y entonces, si tú no te experimentas violento y la persona que lo recibe tampoco te experimenta violento, pero alguien de afuera te mira y experimenta que es violento lo que estás haciendo, pero a lo mejor al interior de este vínculo tú dices, le pego porque la amo, Claro. y ella dice, me pega porque me ama, y alguien de afuera dice, no, ni madres, eso no tiene nada que ver, güey, o sea, tal vez te ame, pero que te pegue es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, porque también me gustaría decir eso, no significa que no necesariamente no la ama, a lo mejor sí la ama, pero además tiene un aspecto de violencia, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir con esto es, tal vez, necesitamos encontrar otra palabra, otra manera de enfocar este problema, que sitúe el problema en el que la ejerce. Es decir, que yo pueda decir, a ver, ¿qué es lo que a mí realmente me pasa? Que no me doy cuenta de que soy violento, contigo, por ejemplo. Entonces, hago algo, yo no me doy cuenta que soy violento, y tú sí te diste cuenta. El problema no está, creo yo, en la violencia entonces en sí misma, sino en la ceguera. Así es. Entonces, el problema es que yo no veo. Claro. Entonces, quizá más que enfocarnos a que si la violencia o no la violencia, creo, valdría la pena que nos enfocáramos a que necesitamos ver más al otro. Claro. Y no tanto por el otro, sino hasta por mí mismo. Claro. Yo no quiero ser ciego. Que es de alguna manera, eso que tú estás diciendo, me parece que es un eje de muchas instituciones que trabajan con hombres denominados violentos. Mucho del eje, más allá de estar de acuerdo con la metodología, ¿no? Es que intentan que este hombre vea a la otra. Sí, porque el problema no es que sea violento, el problema es que sea ciego, porque Claro. si viera, la violencia se desvanece. Claro. ¿Me explico? Pero si nos enfocamos en que el problema es la violencia, estamos metidos en un rollo que que jamás va a terminar. ¿Me explico? Claro. Es un rollo difícil porque hay una ceguera para verlo. Sí. Entonces, la clave está en la ceguera. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, me gusta mucho porque si yo no lo experimento, pues claro que nunca voy a corregir absolutamente algo, pero cuando empiezo a verlo, empiezo a experimentarlo y empiezo quizá a modificar esas posibilidades, a que no se convierta en la única posibilidad que yo tengo para relacionarme contigo. Claro. ¿No? Y bueno, tenemos que llegar al final de nuestra conversación, que no sé ustedes qué piensen, pero yo sentí que se puso buena, la estaba yo disfrutando mucho. De hecho, fíjense, les decíamos al inicio que estas nuevas condiciones que tenemos nos piden ponernos creativos, ¿no? Y entonces Max y yo, para mantener esta distancia, tuvimos que alejar las cámaras. Y no sé si se percataron, si ustedes nos han visto en otros momentos a Max y a mí en estas conversaciones, ocurrió algo diferente. Normalmente
Max y yo para estas conversaciones Empezamos tenemos a ver, que ver a la cámara, ¿no? empezamos a ver. Las pantallas, ver los letreros. Y como ahora nos tenemos muy lejos y no los alcanzamos a leer y los vamos a tener que leer hasta después, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacíamos Max y yo? Pues nos veíamos él y yo. Claro. Nos teníamos que ver tú y yo Claro. y hablar entre nosotros. Me gustó a mí me gustó mucho. A mí también me gustó. Y creo que también se quedó colgado esta última parte, nada más déjame meterla rapidísimo, como incluso la violencia, no en todos los contextos y no todos los momentos, está mal. Porque a ratos nos gusta totalizar y todo está mal. Y por ejemplo, digo, ya no nos va a dar tiempo, pero Rollo May tiene un capítulo interesante de cómo visualizar la violencia y creo que hay también muchísimas posibilidades, a verla como una posibilidad. Ajá. Isaiah Berlin, también, un filósofo importante, también habla de que la única manera de poder ejercer bien como un liderazgo es prohibir totalitariamente el totalitarismo. El totalitarismo. ¿No? Dice, porque no puedes permitir el totalitarismo, pero no permitir el totalitarismo es totalitario. Claro. ¿No? Dice, eso es parte de lo curioso de esto, dice Isaiah Berlin, que la única manera de ser verdaderamente no totalitario es siendo totalitario con el totalitarismo, ¿no? Exacto. Y entonces, que de alguna manera quizá podría haber momentos entonces en que no podemos ser no tan tajantes, tan totalitarios, Claro, en la totalización. No, porque Rollo May dice que la violencia también es un último recurso que a ratos tenemos para no dejar de ser vistos. Eso está interesante, pero ¿qué creen? Se cortó. Ya se puso bueno, pero tenemos que terminar esto. Max y yo vamos a ir a comer y a seguir discutiendo de todos estos asuntos. Y la próxima semana vamos a hablar de diagnóstico fenomenológico, nos pidieron. Perfecto. Entonces hablaremos de eso la próxima semana y vamos a ver sus mensajes, pues ahorita que estemos comiendo y seguiremos discutiendo de todo esto. Gracias por vernos. Ya saben que nos ayuda mucho que nos den like y que nos compartan. Que compartan este video, etcétera. Que los vamos a seguir subiendo después al YouTube para que puedan encontrarlos en el YouTube del Círculo Existencial. Yo voy a poner ahorita, en cuanto cerremos esto, el jueves de preguntas para que si quieren hacer alguna pregunta, y pues los videos vamos a seguir haciendo los martes. Y vamos a seguir haciendo esos videos, ves, pequeñas cápsulas de los martes. Y pues nos vemos en 8 días. Cuídense, por favor, mantengan sana distancia, lávense las manos mucho, traten de no salir de casa, porque creo que juntos podemos fácilmente atravesar esta crisis. Bueno, no sé si fácilmente, pero atravesarla. Juntos podemos atravesar Claro. esta crisis, ¿no? Es interesante que a veces la gente empiece a decir, pero el gobierno, ¿por qué no obliga, no lo pone obligatorio el aislamiento? Pues en gran parte porque nos está dando la oportunidad, bueno, no sé si lo piensen así, a lo mejor ni lo piensan así. Esa parte está padre. Pero podemos nosotros organizarlo de una forma. Quizá tenemos ahora la oportunidad de no depender de un gobierno de una manera paternalista, que este gobierno sea como el papá que nos dice qué es lo prohibido y qué es lo permitido. No necesitamos depender de un gobierno para ello. Nosotros podemos elegir voluntariamente permanecer más en casa, estar más guardados. Aunque nuestro gobierno en México no nos pida eso por ahora, y es comprensible para mantener una cierta economía funcionando, etcétera, etcétera, otras personas podemos guardarnos, podemos tratar de salir lo menos posible de casa para de esta manera cuidarnos unos a otros y hacer que esta crisis, ojalá, pase lo más pronto posible para todos. Claro, claro. Ya les contaré luego también que vamos a tener un diálogo, fíjate, con Ernesto Spinelli, no te pidas contar no. Ernesto Spinelli, Greg Madison y otros más. Vamos a tener un diálogo también en Zoom y queremos ver si tenemos un diálogo en Zoom en inglés, lamentablemente, ¿no? Pero para discutir de todo esto y después publicarlo, ¿no? Y que la gente en YouTube o lo que sea, y que la gente pueda tener acceso a él. Qué padre. ¿Todavía no tiene fecha? No, la próxima semana, pero no sabemos todavía qué fecha exactamente. Okay. Pero bueno, se estarán enterando en las redes sociales porque seguro va a estar buenísimo. Ya les chismearemos. Bueno, pues muchísimas gracias por vernos y sigan cuidándose y aprovechando estos momentos. Abrazos. Chao, chao.